Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del pastor Noel Chavarría, la pastora Neiva Echeverría desde la ciudad de Miami, en su segmento Novedades de Vida. Y qué bueno, les agradezco por su tiempo y bueno, una calurosa bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Saludos a toda la audiencia, a nuestro director Jorge, a todos aquellos que de alguna u otra forma nos observan o nos verán en el futuro. Enviamos esta palabra pidiendo al Altísimo que haya cabida en vuestro corazón, que sea de ayuda y que lo guíe en todo momento, recordándole siempre que vamos juntos hacia el final de nuestra meta, porque donde estamos no es el final. Sobre todo, bueno, estamos contentos, hoy es un hermoso día y cada día que el Señor nos da es una oportunidad de poder dar un poco de lo que Él nos da. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ya se lo veníamos prometiendo hace mucho tiempo, porque casi siempre hablamos de los miedos y el tema de la enseñanza, ver cuáles son tus miedos. Y es algo de los que nadie se escapa, todos tenemos miedos, pero yo creo que es un tiempo propicio para enfrentar, ¿verdad?, esos miedos. Y yo digo, y hacer una lista de una manera muy consciente y para poder ser liberados de eso, porque esto es importante que nosotros como hijos del Señor, ¿verdad?, y aquellos que quizás no tienen el Señor y lleguen a oír este programa, el miedo es algo que desde el principio, ¿verdad?, esto ha detenido al hombre en muchos sentidos. Hay muchos tipos de miedo, pero nosotros vamos a hablar de los miedos, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra conducta humana, que tienen que ver con la parte espiritual, porque siempre vamos hacia la parte espiritual, que pienso que es la parte más importante en nuestra vida, porque de acuerdo a de lo que nosotros tengamos en nuestro interior, en nuestra vida espiritual, eso es lo que vamos a proyectar hacia afuera, es lo que proyectamos. Entonces hoy vamos a hablar del miedo como parte de la conducta humana, como decía, el miedo que nos ha paralizado, el miedo que nos ha causado tropiezos, el miedo que de una u otra manera hemos permitido ser abusados por miedo, ser manipulados, ser controlados, que nos ha llevado al fracaso, al deterioro físico, a la enfermedad, a la infelicidad, y ese miedo que también anula todas esas capacidades con las que el Señor nos hizo. Entonces, el miedo empezó, nosotros sabemos, y pues lo hemos dicho muchas veces, empezó en el Edén. Allí empezó esa conducta. Hay que ver que cómo el miedo afecta a uno, comienza en la mente, porque el miedo, algo que piensas que te va a hacer daño, primero entra a tu mente. Y hay un análisis instantáneo de la mente, eso me va a hacer daño. Miedo a que te afecte en tu cuerpo físico, y si es algo que te viene a golpear es diferente, pero si es algo que te causa un miedo que te puede afectar emocionalmente, eso te puede enfermar físicamente, porque va a alterar la composición genética de tu cuerpo, recordando siempre que el cuerpo, los genes del cuerpo son, como decían, tienen una plasticidad, o sea que reaccionan a la información que reciben. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Adán en el huerto, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 10, nueva traducción viviente. Cuando el Señor va al huerto y llama al hombre, Adán, ¿dónde estás? Y en vez de el hombre salir contento como salió otras veces, o se encontraba con su creador y hablaba de tú a tú, le dice, pues fíjate que estoy caminando, oí tus pasos por el huerto. Así que me escondí porque estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo.
Él mismo se delató completamente. Fíjate, se delató porque cuando dijo que estaba desnudo, ¿quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? Comiste del fruto que yo te dije que no comieras. O sea, una cosa lo llevó a la otra. Tuve miedo a que me vieran que desnudo, o miedo a que sepan que yo desobedecí. Pero ¿cuál fue el error de él? Que se violó una ley, se escondió, se rompió la comunión. Y mire cómo el miedo nos lleva a cometer tantos errores, porque por el miedo, ¿verdad?, de ser descubiertos de algo, nos lleva a la mentira. ¿No? Y después que te hacer una mentira para ir respaldar la primera, y después se van acumulando mentiras y mentiras hasta que no hay y ninguna entonces falla. el miedo nos lleva humanamente en nuestro diario vivir, nos va enredando la vida, porque una mentira lleva a otra, una mentira lleva a otra, y otra y otra, y llega el momento en que eso nos envuelve y no sabemos qué hacer con eso, y nos va a causar problemas, nos va a causar estrés, nos va a causar ansiedad. O sea, mire todo, es muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumir lo más posible para que el Señor el Señor quiere que nosotros enfrentemos, ¿verdad?, nuestros miedos, y que podamos ser libres, porque a través del sacrificio el Mesías nos hizo libres de todo nos hizo. Entonces, que no permitamos que el enemigo siga mermando nuestras capacidades, nuestro potencial, todo lo que el Señor nos ha dado por esa palabrita. Entonces, ¿qué significa el miedo? Dice que es espanto, que es temor y que es terror. En el griego, la palabra miedo viene de la palabra phobos, que significa huida, aquello que puede denotar o provocar huida. Entonces, pareciera huida, pero realmente simplemente es aquello que simplemente no queremos enfrentar, ¿verdad? Sí, pues, viene la palabra, de ese deriva la palabra fobia. Usted tiene fobia a la serpiente, le tiene fobia a los insectos, le tiene fobia a lo que sea, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero realmente no vamos a hablar de ese miedo, que es algo natural, porque es un mecanismo de defensa que el Señor ha puesto allí en el hombre, ¿verdad? Frente al peligro, lógicamente que si no existiera esa conducta, pues habría accidentes, nos expondríamos a peligros y todo lo demás. Pero estamos hablando de este otro tipo de miedo, ¿verdad? Entonces, dice el miedo, eso es de Wikipedia, dice, el miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro, incluso pasado. O sea, puede ser percepción de un peligro, como decía, ¿verdad? Puede ser real o supuesto, o sea, imaginario también, porque a veces... Una amenaza. Pero también puede ser que realmente es un peligro, pero también puede ser supuesto, como humanamente nos hemos preocupado, ¿verdad? La palabra. Nos preocupamos por nuestros miedos, por cosas que no han sucedido. Entonces, como seres humanos tenemos mucho esa tendencia. Entonces, dice, puede ser al presente que tengamos ese miedo, puede ser hacia el futuro, que es el miedo más común, o incluso todavía hay personas que los miedos, las situaciones que vivieron en el pasado afectan su presente y simplemente no los dejan avanzar hacia el futuro. Entonces, dice, es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza, o se manifiesta en todos los animales, que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Mire eso. Hay personas que dicen que es la descripción que hiciste, una emoción primaria, ¿sabes? El principal. Inmediatamente que tú te da miedo, seguida se produce una emoción en el mismo momento, ¿verdad? Y a veces tú te preparas para defenderte, para esconderte, o para escapar, o para salir corriendo, ¿verdad? Lo que sea.
Hay personas que tienen, son más fuertes y se enfrentan a un miedo, le da un terror, pero reaccionan y lo enfrentan de momento, ¿verdad? El que no lo enfrenta, el temor por miedo al daño, lo que sea, pues siempre va a vivir con temores. Y hay personas que porque se vuelven reaccionan de una manera tan negativa por algo que le ocurrió hace tantos años, todavía eso persiste en su mente, un evento. Y yo tuve una muchacha allá en Puerto Rico, trabajaba en una farmacia, le tenía un miedo terrorífico a las lagartijas. Yo sé que a la mayoría de las mujeres tienen miedo a los insectos, pero... Y entonces había una de las farmacias, yo saca, y yo la saqué y la llevé y me amenazó con darme si yo la acercaba a la lagartija. Y yo le dije, oye, pero mira qué pequeñita es ella y mira lo grande que eres tú, porque le tienes tanto miedo. No me contestó, se quedó así como aterrorizada. Y hay personas que a cosas así pequeñitas le producen miedo. Y miedo, el miedo te refiere a que te hagan daño en el cuerpo. Si tú ves que alguien te va a hacer daño en el cuerpo, ahí te da terror. Imagínate una persona que se ve que le van a dar un golpe y le dan el golpe. Ese evento, en ese segundo que pasó entre que le dieran y que le afectaran, la emoción tan terrible que pasó. Wow. Bueno, entonces es una adversión natural, ¿verdad? Pero bueno, sí. ese es ese tipo de miedo que es parte de nuestra naturaleza y de nuestro mecanismo de defensa, ¿verdad? Que el Padre nos creó con eso. Pero hay otro miedo. Acuérdense que el Señor hace las cosas en nosotros, ¿verdad? Un diseño, pero el otro trastorna. Entonces, algo que debería ser un mecanismo natural para ciertas cosas, simplemente también de eso se derivan otros miedos, ¿verdad? Que fíjate, me viene a la mente que el apóstol Pablo dice que él no nos ha dado espíritu de temor. Es decir, que hay, relacionado al miedo hay un espíritu que llega a la persona. Pues si no nos ha dado, lo llaman un espíritu de temor, que decir que hay un espíritu entonces que te produce temor, que te produce miedo, que te produce terror. En el momento en que tú fallas, ese espíritu se mete dentro de ti. Porque en el huerto el hombre caminaba normalmente frente al Señor y los animales, hablaba con los animales, conversaba, pero tan pronto comió del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, ese espíritu lo poseyó y ha seguido genéticamente avanzando a través del tiempo. Entonces, miren, dice, existen dos corrientes psicológicas, ¿verdad? El conductismo y la psicología profunda. Según el pensamiento conductista, el miedo es algo aprendido. También puede ser, desde niños nos enseñan a que sí, que en la oscuridad están los diablos, están los cucos, no sé qué y no sé cuánto. Y muchas veces los padres tienen a los niños durmiendo con ellos y todo lo demás, y todo lo demás, y crean niños inseguros, porque el miedo crea inseguridad y un niño no se atreve, de una u otra manera le merman al niño desde muy pequeño el que él tiene que entender que él tiene su espacio, ¿verdad? En que él debe ocupar y que él debe tener su individualidad. Y inconscientemente los padres le van mermando la individualidad al niño y los hacen dependientes. ¿Por qué? Porque el niño se vuelve miedoso, no se atreve a dormir solo en su cuarto, porque la oscuridad, las películas de terror, cuando los dejan ver, todo ese tipo de cuestiones, esas conductas que van siendo aprendidas de acuerdo a la cultura, en el ambiente que vives, se van creando todas esas cosas. Entonces, ese pensamiento psicológico habla de ese miedo aprendido. Y si el modelo de la psicología profunda, el miedo existe, él dice que el miedo existe, existente, corresponde a un conflicto básico, inconsistente y no resuelto al que se hace referencia. Un conflicto básico inconsciente y inconsistente y no resuelto al que se hace referencia. Ahí volvemos otra vez a la gente, personas que viven atadas al pasado, por un evento que le ocurrió, pero fue un evento que pues sencillamente ocurrió, tal vez nunca más vuelva a ocurrirle, pero la persona vive atada a ese pasado, ¿verdad? Y si se acerca a un lugar donde puede ocurrir otro evento similar o parecido, ya la persona está temblando. Bueno, yo no voy para allá, se traumatiza.
porque eso está ahí, es consistente, es inconsistente, ¿verdad? No está resuelto, no han resuelto ese problema, no lo han enfrentado. Son crisis que todos las tenemos en la vida y que simplemente no fueron conflictos, fueron situaciones que no resolvimos, que no nos atrevimos a enfrentarlo y se quedan allí, y ese conflicto o esa situación, esas circunstancias que se presentaron en un momento dado que por miedo no pudimos resolver, eso queda allí y nos marca y va a causarnos una serie de situaciones en la vida. Y por eso digo, una cosa no deriva de la otra y ahí va y se vuelve una cadena. Bueno, algunas conductas del ser humano que lo llevan a esta condición son las siguientes. Vamos a mencionar. A memorar algunas, y sí. Usted sé que usted podrá anotar. Tiene miedo, aquí está, al rechazo, que no me quieran ya, o que no sé, que no quieran mi amistad, que no quieran que mi hermano no me esté rechazando, no me quieren, no me acepta como soy porque tengo una falta. Todos somos diferentes. Tenemos que aprender a aceptarnos unos a los otros, ¿verdad? A veces viene mucho desde la niñez, porque todo tiene un trasfondo. Cuando los que supuestamente eran defectos, ¿verdad? En nuestro carácter, lo que nos dijeron, porque tú eres esto, tú eres esto, ay, yo soy introvertido, o sea, nos van etiquetando, ¿verdad? En la vida, nos van etiquetando de tal manera. Nosotros dimos una enseñanza sobre las etiquetas. Nos van etiquetando al punto que nosotros creemos que todas esas etiquetas que nos han puesto, que eres tímido, que eres esto, no, mijo, tú no te vas a atrever a hacer eso porque tú eres muy cobarde. Mire, todas esas etiquetas van haciendo un daño en la conducta humana y esas cosas al etiquetarnos nos rechazan. No, yo no te quiero, si vamos a formar un equipo, lo que sea, no, yo no te quiero conmigo porque yo no quiero gente miedosa, gente tímida, no la quiero a mí, la verdad. Entonces va sufriendo ese rechazo y la misma persona ya en sí se rechaza. Y al tener miedo a eso, por todo eso lo que le han inculcado y que esa persona ha aceptado, entonces la va llevando a limitar por miedo a que la rechacen. Y es muy fácil de manipular. También el miedo al fracaso. Hay personas que sin siquiera tratar, sin intentar hacer algo, dicen, no, yo no lo voy a hacer porque no puedo. El miedo al fracaso, ahí está, presente, completamente. Entonces, si no has tratado, ¿cómo sabes que no puedes hacer algo? ¿Cómo sabes que vas a fracasar? No, que yo no me atrevo a hablar con fulano de tal porque no sé hablar, porque él tiene una posición muy grande en la compañía, yo no me atrevo. Atrévete y ve. Lo que puede pasar es que te digan que no. Pero si te predispones al fracaso, vas a fracasar. Punto. Los que se atreven son los que vencen y no permiten el fracaso. Y haga como hicieron los grandes investigadores científicos del pasado, que fracasaban 1, 2, 3, miles de veces hasta que lograron alcanzar lo que estaban buscando. Y no lo tomaron como fracaso, sino que fue una manera de saber que así no era lo que tenía que no hacía para tomar otro camino. Entonces, ojalá pues pudiéramos tomar la vida de esa manera y saber que en esta vida nos vamos a equivocar. Vamos a fracasar, pero eso no significa que nos tenemos que quedar allí, porque si fracasé una vez, no significa que voy a fracasar todas las veces. Entonces, es parte de la vida y es parte de nuestro aprendizaje. Es parte de nuestro aprendizaje para la formación de nuestro carácter. Entonces yo siempre pienso que de los fracasos hay algo que nosotros tenemos que aprender y no quedarnos allí llorando porque fracasé, sino qué tengo que considerar aquí, qué tengo que aprender de esto para no volver a equivocarme y caer en lo mismo. ¿Usted cree que, por ejemplo, la aviación comenzó así, que alguien se puso un motor y una hélice salió volando con un avión? No. Lo primero dicen que fueron los hermanos Wright. Yo no sé porque yo no estaba allí, pero eso dice la historia. Pero ¿usted cree que ellos sí creían que se podía vencer la ley de la aerodinámica, ¿verdad? Que ellos podían levantar vuelo.
y prepararon su primer avión y usted cree que se levantó un poquito, pero cayeron allá en la maleza botados todo el avión. Y eso no lo desalentó. Y siguieron tratando y siguieron tratando y siguieron tratando hasta la que hoy es día, ¿verdad? Que están en esos vuelos supersónicos. Y hay muchísimo más todavía por descubrir. Bueno, también está el miedo al abandono. Hay personas que viven atadas a otras personas por miedo a que los abandonen. Yo sé de mujeres que sufren calladamente, que las golpean y por miedo a que el esposo la abandone o viceversa también. Hay mujeres que también tienen al esposo sometido, pues, y por miedo al abandono, al encontrarse solo, sencillamente soportan. No tengo tejor que me dejen solo, no puedo estar solo. Y personas que han sido maltratadas, ¿verdad? Que hasta las han matado, ¿verdad? Por no denunciar al agresor, por miedo al agresor, por miedo de que el agresor las rechace, las abandone, porque vienen ese tipo de situaciones tóxicas, ¿verdad? En que dice que ama al agresor y le pide perdón y sí, no, yo tengo miedo que él me haga un daño y entonces aguanta y al final igual va a acabar con la persona. Pues, de uno de ese tipo de crímenes. Miedo a la separación, a la soledad. No quiero estar solo, prefiero, mejor aguanto, mejor trago, pero no quiero estar solo. Sí. Y cuando hablamos de la separación, ninguna persona que se casó quiere divorciarse. Ninguna persona que tiene a su madre, a su padre, quiere vivir esa separación, un hermano, una familia. Nadie quiere, pero es parte. Las separaciones son parte de la vida. Son parte de la vida y tenemos que aceptarlas. Y nos cuesta. Las sufrimos, claro que las sufrimos, pero la vida tiene que continuar. A la soledad. A la soledad, bueno, a la muerte. Ay, qué terror le dieron a la gente a la muerte. Mire, si usted nació para morir, el tiempo que tenga de que nació hasta el tiempo en que muera, tiene que aprovecharlo, ver qué va a hacer, prepararse, vivirlo, disfrutar. La vida es para que la disfrute, la vida es buena, la vida es excelente. ¿Y qué es la muerte? Yo recuerdo de jovencito que yo hablaba con mi mamá y yo le decía, pero si la muerte me va a llevar a donde está el Señor, ¿por qué es tan malo? Mi amigo el pastor Suárez me decía, no, yo no tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al dolor. Y yo le decía, pero si dice la palabra que él soltó los dolores de la muerte, lo soltó. Y entonces yo lo veo para mí, digo, es como una puerta, pasar de una sala a otra. En esta sala es mi vida aquí, y en la otra sala está la eternidad. Abro la puerta y me encuentro con el Señor. Bueno, tú la ves así, cada uno la ve de una manera diferente. Sí, pero es que me gustaría que yo simplemente no pienso en ella. Cuando va a llegar, va a llegar. Yo no ando pensando en la muerte. Pero hay mucha gente que vive pensando en la muerte. Bueno, y que vive pensando cómo van a morir esto y el otro. Yo no pienso, nosotros tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Yo no pienso en la muerte. Yo pienso en la vida que tengo que vivir hoy y en lo que tengo que hacer como si tuviera mañana, aunque nadie tiene mañana, pero a mí me gusta pensar que todavía tengo un mañana y que tengo cosas que hacer. Entonces yo no ando pensando en la muerte. Claro que algún día va a llegar, pero bendito sea el Señor que Él siempre la toma así. Yo le digo, bueno, tú la ves así. Yo sé que algún día me voy a encontrar con el Señor, pero bueno, cada uno tiene una percepción diferente de lo que es la muerte. Sí, pero hay muchas personas que viven bajo esa condición del temor a la muerte. Miedo. Y entonces viven con tanto terror y cómo se protegen en su casa. ¿Ah? Y personas que son obsesionadas y limpias para que no haya una bacteria que las vaya a matar, se pasan limpiando con el pañito y la puerta tienen seguro, mire, yo sé de personas que le ponen bajas a las puertas, a las ventanas, todo por causa de la maldad que hay, pero es por causa de la muerte. No, entonces, no, y el miedo lleva a conductas obsesivas, que la gente se loquea y todo ese tipo de cosas. Traumatizada. A la enfermedad. Si usted se pone a pensar en la enfermedad, se va a enfermar. Si usted se pone a pensar que le va a dar cualquier enfermedad, le va a dar la enfermedad. ¿Por qué? Porque usted le está mandando un mensaje negativo a su sistema del cuerpo. El cuerpo, el Señor mismo dijo que nosotros éramos creadores como Él. Eso las personas no lo aceptan. Somos creadores como Él.
que el cuerpo se compone de palabras, de energía, y dentro de nuestro genes, hay letras. Por eso es que ellos entienden los mensajes cuando tú le mandas, el cerebro le manda un mensaje a X parte del cuerpo, el cuerpo obedece porque hay letras. Está incluso escrito el nombre de Yahweh en el ADN. Está escrito allí. Entonces quiere decir que si por la palabra el Señor creó las cosas, usted por la palabra puede provocar enfermedades en su cuerpo. Ay, yo creo que estoy enfermo. Se va a enfermar. Ay, yo creo que tengo personas que dicen, ay, yo creo que tengo diabetes y le va a dar diabetes. Mejor, ¿por qué no dice mejor? No tengo nada. Por la palabra del Señor estoy sano, completamente sano. Bueno, confíe en el Señor, en lo que Él puso en usted, en la capacidad que Él depositó en nosotros, y Él hará conforme Él quiera. Ahora hay una enfermedad de la cual nunca te va a hacer sano. Desde que te vas a ir. Imagínense que cuando trabajamos, ¿verdad? Y tenemos aquellos jefes perversos, ¿verdad? Porque aquellos líderes que seguimos, a veces nuestros propios ministros, ¿verdad? Machacan. Ajá, en todos los niveles. A veces tenemos amistades, hay personas que tienen amistades a cuales le tienen miedo porque tienen un carácter más fuerte que usted, y hay un dominio, porque como a veces teníamos unos padres muy severos, crecemos con esos miedos, y así mismo le vamos teniendo miedo a personas que tienen una personalidad fuerte, ¿verdad? Que como nosotros estamos debilitados en esa área, entonces le tenemos miedo al jefe, le tenemos miedo a esas figuras, ¿verdad? De autoridad. Les tenemos miedo y creamos esos miedos y no nos atrevemos a enfrentarlos, ¿verdad? De una buena manera. A los líderes religiosos también, ¿verdad? Porque cuando el líder dijo eso y lanzó esa maldición, eso es ley. Él lo dijo y eso es así. Entonces, todo ese tipo de situaciones. Le tenemos miedo al presente, al futuro y al pasado. Al presente, ay, estoy viviendo y estoy en el día de hoy y estoy llena de angustia por lo que estoy viendo. Es que si no te perdonas el pasado, vas a ir arrastrando hacia el presente y no vas a tener paz en el presente. Para tener paz en el presente tienes que perdonar lo que te hicieron y lo que tú hiciste. Perdónate a ti mismo primero que nada, sobre todas las cosas. Vive, mira el pasado con perdón, perdónate, como dice mi amigo el doctor Batista. Y entonces el presente, ¿cómo lo vas a ver? Si te perdonaste todo lo que hiciste, vas a vivir el presente con mucho amor, libre de toda pena y culpa, como dice la palabra. Y podrás mirar al futuro con la esperanza que el Señor te dio. Entonces, miedo a lo que va a pasar en el futuro, por lo que viene. No ha terminado el día de hoy, ya estoy pensando que lo que viene, que estoy asustada, que tengo que preparar. No es que podemos vivir como que no pasa nada, pero no podemos vivir con la angustia esa que nos cause ansiedad, estrés por lo que viene. Y al pasado, por supuesto, como dijimos, aquellos conflictos no resueltos, los traemos al presente y los seguimos arrastrando, y hay conductas, ¿verdad?, en las cuales nos hemos acostumbrado a vivir con esos miedos y ya son parte de nuestra vida y lo vemos como lo más natural, pero no es natural, no son naturales. A perder el empleo, hoy en día esa es una parte. Hay personas que ya se llenan de estrés, de insomnio, no pueden dormir. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el empleo. Antes de esto de perder el empleo, si te perdiste el empleo, posiblemente tú tienes unas capacidades en ti que nunca te has atrevido a usarlas. Yo sé el caso específico, creo que una vez lo nombré aquí, de una señora, creo que era de Guatemala ella, o de México, no recuerdo. El asunto es que ella tenía un negocio con su esposo y el esposo murió. Entonces yo no sabía, porque yo lo que hacía era que ayudaba a mi esposo, pero entonces ella dijo, empezó a hacer tortillitas. Dice que las hacía tan buenas, le empezó a repartirle a unas amigas. Oye, pero ¿por qué tú no las haces para venderla? Y comenzó a hacerla para venderla y comenzó a vendérsela a sus amigas. Y otra gente fue regándose la voz, y hoy día tiene una fábrica con empleados y las exporta para Europa, para España, para Holanda, por todas esas partes. ¿Por qué? Porque se quedó sin la fuente de ingresos que era su esposo. Así que si usted se quedó sin empleo, piense a ver qué sabe, qué habilidad usted tiene, qué sabe hacer bien, y posiblemente hay alguien que necesita lo que usted sabe hacer. No tenga temor. Entonces, a no conseguir el empleo, porque a veces la sociedad nos limita nuestras capacidades y el miedo nos limita. Volvemos a los miedos. Ajá.
a no tener hijos, las mujeres, ¿verdad? Que no van a tener hijos. Ay, si yo no sé si no pueda tener hijos, esto y el otro. A envejecer. Qué tristeza, se acaba de el evento de la ex Miss Estados Unidos 2019. Uno de los miedos de ella era a envejecer. Una muchacha nada más que cumplió los 30 años. Tenía miedo de llegar a los 30 años porque cuando uno se envejece, porque nos categorizan, porque nos rechazan, porque nos empiezan. Ella llegó a hablar de todo ese tipo de cosas y se lanzó del 29º piso justo cuando cumplió los 30 años. Era hermosa, bonita, profesional, se había graduado de abogada. Un mundo por delante. Lo tenía todo, pero le tenía miedo a envejecer. Ella se llenó de miedos y temores cuando iba a cumplir los 30 años y justo cumplió los 30 años. Qué terrible, ¿verdad? Y se suicidó. Entonces, las mujeres hoy en día en la sociedad, por los estereotipos, ¿verdad? Por los cuerpitos, por el maquillaje, por el arreglo y todo, las mujeres tienen miedo a envejecer y se estiran por aquí. No es que no tenemos que cuidar nuestra imagen, ¿verdad? Y que nos arreglemos, pero que eso no se convierta en una angustia, en una cuestión, porque el gimnasio, porque esto, porque la dieta, porque lo otro, y viven con esas angustias, porque si me engordo, porque esto y el otro. Entonces, todos esos miedos, las personas no disfrutan de la vida, porque todas esas cosas se vuelven conflictos en su vida, porque no quieren envejecer. Y muchas han muerto en el quirófano por no querer que se le vean las arrugas, las cuestiones y todo lo demás. A no poder enfrentar los retos que se le presentan, ¿verdad? Personas que se le presentan retos y cuestiones. No, yo no quiero hacerme lío, ¿verdad? No, mira esto, que mira que es importante, qué tal, sí. No, nada que a mí me cause miedo, o sea, nos negamos, hay una negación. Mira lo que nos lleva el miedo. Hablar de su fe, en esto yo me quiero detener. Yo tengo mi fe puesta en el Todopoderoso, en el Sumo Creador, y dice la palabra: si alguno se avergonzare de mí delante de los hombres, no me reconoce, yo tampoco lo voy a reconocer a él, ¿verdad? Ya, tenemos la mejor, como yo le decía una vez a un pastor, se echó a reír, tenemos la mejor mercancía disponible para el público. Y me dijo, ¿cuál es? Digo, se llama Jesús. Y él se empezó a reír y me dice, oye, tienes razón, no lo había visto así. Ya, tenemos lo mejor de lo mejor. Que me pueden insultar porque digo que yo soy creyente, que yo soy creyente, yo estoy seguro de mi Señor, que yo profeso la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo. Que digan lo que digan. Mire, usted busca la vida de los primeros apóstoles, todos murieron y de una manera violenta, la gran mayoría. Algunos los crucificaron, a otros pasaron espada, a otros, ¿qué no le hicieron? Pero mantuvieron sin ningún temor su fe en el Señor. Así es que yo le conmino, le invito a que usted mantenga su fe, al que le pida el porqué de su creencia, sencillamente hable sin ningún temor. Yo creo en Jesucristo porque me ha dado la vida verdadera, me ha dado la paz, me dio la salvación, tengo su amor, disfruto su compañía. Y sobre todo, sea ejemplo de todo con su comportamiento. Entonces, le tenemos miedo a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Padre. Le tenemos miedo. Tenemos miedo a perder la salvación. Ya nosotros hemos hablado de esos temas. Tenemos miedo a emprender algo nuevo o algo desconocido. Tenemos miedo de montar un avión. Tenemos miedo a subirnos a un ascensor. Hay personas que nunca manejaron un carro por miedo a, ay, no, que si me estrello, que esto y el otro. Entonces, fueron cosas que se perdieron de darse esa satisfacción en la vida por los miedos. Entonces, hágase una lista, ¿verdad? Porque ya pues, nos han dado un poquito más de tiempo por el tiempo extra, ¿verdad? Se nos está acabando. Hágase una lista de sus miedos y póngalos en el altar, póngalos delante del Señor. Y yo creo que si estamos vivos es porque esos miedos nos han limitado de cumplir parte de los propósitos en nuestra vida. Y si estamos aquí es porque el Señor quiere que venzamos y que podamos vivir esas experiencias que hemos dejado de vivir por el miedo. Entonces, mire las consecuencias del miedo.
Dice, te lleva a cometer errores que te han traído pérdida de tiempo y de dinero. Claro que sí, porque usted tiene miedo. Viene alguien que es más fuerte que usted de carácter, ¿verdad? Y te dice, mira las cosas que están pasando, mira que es el momento, tú tienes ese dinerito ahí y mira que mejor antes que lo pierdas, antes que esto, antes que lo otro. Y lo convencen y usted dice, sí, bueno, sí es verdad lo que tú estás diciendo porque dice esa persona es fuerte. Y usted viene y toma una decisión, comete un error y perdió tiempo, perdió dinero, perdió amistad, perdió muchas cosas. Te lleva a tomar malas decisiones. Por supuesto que sí, porque por miedo a veces el miedo nos paraliza, nos quita la imaginación de todo. Entonces, por miedo de no enfrentar ciertas situaciones que debemos enfrentar, simplemente tomamos malas decisiones e igual caemos en el hoyo. Por el miedo te manipulan y toman ventaja de tus debilidades. De eso vemos bastante, ¿ah? Exactamente. De gente que te manipula, porque el que es miedoso es fácil de manipular, es una persona débil y toman ventaja de ti y de tus debilidades. Por el miedo has dejado sueños atrás. Qué tristeza, ¿verdad? Que hemos dejado de soñar. No, mira, yo algún día pensé en hacer esto, el otro, me hubiera gustado pintar, me hubiera gustado hacer otro, hasta estudié lo que no debía y esos sueños se quedaron atrás. Quería aprender un idioma, pero siento como que no puedo, que ya no queda tiempo para eso porque estoy vieja y ya la mente no me da, ¿verdad? Sueños atrás, cosas que deseaste y no emprendiste por miedo a fracasar y pensar que no podías alcanzarlo. Mire todo ese tipo de situaciones que llegaron a nuestra vida. Miedo. Por miedo tú necesitas a personas incorrectas, yugos desiguales, que al final se aprovecharon de ti y te llevaron al fracaso. El miedo te inutiliza. Dice, el miedo te limita, te anula en tu capacidad de análisis frente a situaciones y circunstancias para tomar decisiones correctas. Te crea dudas, incredulidad. Hoy creo, mañana no creo. Te predispone al sufrimiento por eventos que no han ocurrido. Eso sí que está sucediendo constantemente. Personas que dicen, no, porque y si me da el COVID, que es lo que tiene ahora, y si me da el otro, y si me da aquello, y si me da, y tengo que buscar, y viven entonces aislados de todo el mundo. Personas que se ponen hasta 3 máscaras, y que te estás enfermando tú mismo, te vas a llevar al fracaso. Y están manejando y dentro del carro andan con la máscara. Exactamente, dentro del carro. En el aire libre, usted ve que aquí hay para caminar y usted ve a la gente caminando enmascarada y está lleno de árboles de naturaleza. Entonces, ¿qué hace más el miedo? Distorsiona nuestro carácter. Espiritualmente nos hace inmaduros, nos hace incapaces, incompetentes. Nos incapacita usar la autoridad que nos ha sido delegada. No, yo no creo, porque si yo oro por el enfermo y no se sana, ay, qué pena, voy a perder la amistad. No, yo a lo mejor si uso la autoridad y hablo con autoridad voy a hacer el ridículo. Mira todo cómo nos paraliza ministerialmente. Nos trae desconfianza, nos trae incredulidad y nos limita y no nos atrevemos a hacer nada para el reino. ¿Por qué? Porque nos sentimos poca cosa. Entonces, el miedo, entonces nos hemos llevado más del tiempo, pero aquí hay unos textos que quisiéramos compartir antes de terminar. Entonces, lo retamos a que usted haga una lista de todas esas cosas que usted interiormente sabe que lo han detenido en el camino, que lo han limitado y todavía está a tiempo para cumplir sus sueños, para enfrentar esos miedos, ¿verdad? Para que usted pueda ser libre, dice. Dice en Salmo 118:6, nueva versión internacional, dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo que me pueda hacer un simple mortal. Déjese estar teniéndole miedo a la gente. Si el Señor está con usted, ¿usted por qué tiene que temerle al jefe, al vecino, al brujo, al santero, a los que están por ahí, que quieren hacerle daño? Ay, sí, porque al lado tengo una bruja, y usted se llena de miedo. Entonces, ¿qué es lo que el Padre ha puesto en usted? En Romanos 8:15, nueva traducción viviente, dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios,
cuando Él los adoptó por sus hijos y ahora le llamamos Abba Padre. Entonces el miedo, mire que nos esclaviza y el Señor nos hizo libre para que no estuviéramos esclavos de nada, de nada. En Marcos 6, 49, del 49-50, dice, versión internacional, dice, los discípulos al verlos caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Y que cálmense. Entonces, todavía sigue diciendo, yo soy, estoy en medio de ustedes, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Por qué tienes que temerle al hombre? ¿Por qué tienes que temerle al sistema? ¿Por qué tienes que temerle a la enfermedad? Si él nos dio vida, llevó nuestras enfermedades, llevó en el madero todo lo que nos esclaviza, también clavó en el madero todo el miedo. El decreto que había en contra de nosotros. Entonces no permita que el enemigo siga usando esa arma. No sigamos permitiendo que esa arma que él ha usado desde el principio de la creación nos siga limitando nuestro potencial, nuestras capacidades que el Padre nos ha dado. Bueno, hasta el próximo martes. El Señor les bendiga, les guarde y recordando siempre que estamos juntos en esto. Camino a nuestra última morada, la morada eterna. Bendiciones. Y el reto es que haga la lista y enfréntelo, porque usted no está solo. Bueno, hasta la próxima, hermanos.